Seguimos con Z al día, esto es Canal 7 Televalencia. Llega el momento del análisis y de la reflexión, nuestra tertulia. Hoy especial, como les decíamos, hemos reunido a 4 empresarios valencianos, empresas muy importantes en la Comunidad Valenciana con una trayectoria también a destacar. Queremos pulsar con ellos el momento actual económico y también cómo viven, o si la viven con preocupación, el momento político. Les presento. Esta noche está con nosotros el presidente de la empresa Tecnides, Manuel García Portillo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Se ha cumplido ahora el aniversario, de Tecnides. El aniversario, el 35 aniversario. 35. El año pasado, bueno, se celebró por todo lo alto. Empezamos a descansar ahora. Con la presencia, además, de Su Majestad, el Rey. Pues sí, tuvimos ese honor y esa gloria de que la primera vez como Rey de España que viene a Valencia, no quiere decir que no había venido ya como príncipe, pero como rey, la primera vez que bajó del AVE y llegó a una empresa, en este caso fue a Tecnides. Bueno, luego, si puede, me dirá cómo se consigue esto, Manuel García Portillo. Bueno, eso yo creo que porque él se equivocó de puerta. Se equivocó. Bueno, pues luego me lo confirma. También está esta noche con nosotros Águeda García, es gerente de la empresa Casmara. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantada. Y bienvenida, por cierto, Casmara, que lleva muy poquito en el polígono industrial Fuente del Jarro, con una importante trayectoria la empresa. Pues sí. 40 años. Dentro del mundo de la cosmética. Todo un referente. Todo un referente dentro del mundo de la cosmética, sí, bueno, que es verdad. Pues conoceremos también más detalles de ese éxito empresarial. Águeda, bienvenida. Gracias. También está con nosotros esta noche el presidente de una empresa también muy destacada en la Comunidad Valenciana, con ámbito nacional e internacional, fina, flexible, Pagallín. Está don Santiago Salvador. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que además es el presidente del polígono Fuente del Jarro en Paterna. Mucho que aportar esta noche. Por cierto, cambio de nombre, ¿no?, en la empresa. Sí, bueno, nuestra empresa tiene ya 40 años y precisamente hace un año cambiamos el nombre. Antes éramos Hueco Grabados Fina y ahora nos llamamos Fina Flexible Packaging. Bueno, pues suena bien esto. Pues sí. Venga, pues bienvenido también y mucho que aportar esta noche. Bueno, trataremos de... Y nuestro cuarto empresario valenciano, también con una importante trayectoria profesional y empresarial, J. Ruiz e Hijos. Está con nosotros su gerente Miguel Hernández. Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. ¿Cuántos años ya de empresa? Pues la empresa tiene, el año pasado hicimos 50 aniversarios, ya este año estamos en el 51. O sea, la más veterana de las 4 esta noche sí, presentes. En el polígono llevamos 40 años y un año, este año hacemos 41. Pues mucho que aportar, sobre todo cómo puede aguantar una empresa tantos años y dónde están las claves de ese éxito. Comenzamos y a mí me gustaría preguntarles lo primero. ¿Cómo definirían el momento actual económico que atraviesan? ¿Cómo lo viven los empresarios, los que generan, en definitiva, empleo en la sociedad, en este caso en la valenciana? Don Manuel García Portillo, ¿hemos ya atravesado la crisis? ¿Estamos en un buen momento económico? ¿Cómo lo definiría? Yo creo que hemos atravesado la crisis y hemos aprendido de ella, pero hay que pensar que vamos a vivir en una situación después de esta crisis distinta, porque yo creo que en 2008 lo que sucedió es un poco, yo casi que diría que la primera crisis global y además local en nuestro caso, pero yo creo que fue global. Entonces me da la impresión de que vamos a tener que aprender a vivir en ese entorno más turbulento, más complejo, que es el de la globalidad, porque la cuestión es que cualquier empresa puede venir aquí y hacerte la competencia, nosotros ir allí, etcétera, etcétera. Entonces ha cambiado todo. Yo creo que el escenario ha cambiado y los que hemos quedado hemos aprendido de que tenemos que ser más flexibles, más rápidos, más atrevidos, hacer las cosas mejor. Hablaremos de lo que se ha aprendido, un buen punto, los empresarios de todo este momento económico. Águeda, ¿está de acuerdo con las palabras de Manuel García Portillo? Totalmente de acuerdo. ¿Sí? O te adaptas a la nueva situación o te hundes. Pero ¿y el momento que atravesamos ya es bueno? En el momento que estamos ahora yo creo que sí que es verdad que la economía ha mejorado. Sí. Pero yo creo que aún nos falta sufrir. Aún nos falta sufrir. Aún creo que la banca necesita fusionarse. Está un poco demasiado movido el mundo como para estar tranquilos. Hay que tener los pies de plomo y hay que ir pisando muy despacio y yendo muy seguros. Optimismo entonces, pero moderado. Yo soy muy optimista. ¿Sí? Yo he pasado muchas crisis. En 40 años he pasado muchas crisis y las he superado. O sea que yo no tengo miedo a nada. Bueno, pues nos gusta escuchar estas palabras de Águeda García. ¿Cómo se ve todo esto, Santiago Salvador? ¿Optimista? ¿Moderación?
¿En qué punto estamos? Bueno, en estos momentos yo creo que hay dos aspectos que hay de mucha incertidumbre. Por una parte, nos ha sorprendido durante estos últimos días todas las bajadas de las bolsas a nivel mundial, que hay opiniones que dicen que creen que viene una recesión mundial y entonces la verdad es que no sabemos qué puede pasar, ¿no? Entonces, por ese lado hay mucha incertidumbre. Y por la otra parte está bueno, la composición del nuevo gobierno en España, que claro, crea también una inquietud. Crea inquietud, sobre todo para los empresarios, porque bueno, sabemos la política económica que ha habido estos últimos años y lo que imaginamos que podría representar con una coalición más bien, vamos a decir, de centro-derecha, y la incertidumbre de que si saliera un gobierno de centro-izquierda, que tiene unas medidas, pues bueno, que yo creo que nos crean incertidumbre y que en ciertos aspectos, bueno, hay que ser un poco quizás precavidos. No sé, sí. Hablaremos de ese momento político también. Por tener las primeras declaraciones de Miguel Hernández, ¿optimismo? ¿Va la cosa mejor? ¿Cómo se suele decir? Por lo que a nuestra empresa se refiere, nosotros no exportamos nada, son nuestros clientes los que exportan, entonces por lo que nosotros llevamos creciendo desde el 2012. ¿Creciendo desde el 2012? No, creciendo. No a pasos agigantados, pero creciendo. Entonces, todo lo contrario a lo que ha ocurrido en otras empresas. Sí, sí. Y les pregunto, ¿han generado puestos de trabajo, por ejemplo, en su empresa? Sí. ¿En este año? Este año ya llevamos 2 y el año pasado 4 más. ¿Y ustedes también han creado puestos de trabajo? ¿Están aumentando plantilla? 16 jóvenes, digamos, se han incorporado y 5 salieron. 16 nuevos, 5, bueno, pues se ha creado empleo. ¿Por aquí también? Sí, creo que son 9 personas, luego entraron 5 también, ahora en enero no, porque en enero siempre es una bajada normal. Por la producción. Y en marzo volveremos a cogerlos. Bueno, ¿y ustedes también, sí. Santiago Salvador? Sí, también, no muchos, pero vamos, un 4% o un 5%. Es decir, esta situación 3 o 4 personas nos viene a corroborar que ha mejorado la economía y los empresarios pueden contratar a más personal, porque ¿desde cuándo no contrataban a este ritmo, por hacer una comparación? Bueno, nosotros pertenecemos al sector agroalimentario y de alguna forma, aunque nuestra empresa es química y tecnológica, pero el sector agroalimentario, por suerte o por desgracia, pues la gente tiene que comer, o sea, ya si no come frutas y hortalizas ya estamos muy mal. Desde ese punto de vista, los ciclos de crisis en este sector son muy distintos. Es verdad que se estrechan los márgenes, etcétera, etcétera, que pero digamos que nuestro sector funciona en otra escala. Nosotros realmente no hemos estado en crisis. O sea, nosotros hemos aprovechado el momento de crisis para hacer nuestra expansión internacional y para invertir más en I+D y para invertir más en innovación. Quiero decir, hemos estado haciendo cosas que evidentemente pues el mercado español o el mercado de la Comunidad Valenciana pues estaba un poquito más estable o más estático y bueno, aprovechas para hacer otras cosas. El tema es siempre estar en movimiento. El del sector cosmético, muy diferente al agroalimentario, como decía Manuel García Portillo, aquí pero sí que se padeció. Pero tú sabes que sí. Las señoras son capaces de tomar una pastita Estorluco-Carlo, pero no les falta la cremita. Me parece muy bien esta política. Por lo tanto, las cremas se venden. ¿Sí? Por supuesto, nos hemos tenido que adaptar al mercado, a los precios mejorados, adaptarnos un poco a la nueva situación. Pero como él mismo dice, nosotros hemos hecho mucho de exportación. Es que además, muchísimo. Lo que has dicho, somos muy parecidos en el sector. Sí. Ella trabaja para, digamos, para la salud humana de las personas, nosotros para la salud de las frutas. O sea que, y además de eso, nosotros tenemos también lo que son productos, recubrimientos para proteger las ceras, como para ella, para proteger muy bien, o sea, que veo que hay muchos la nexos. epidermis. Claro, la imagen aquí se cuida cada vez más, claro. O sea que es un sector que la crisis se nota relativamente. Ahora, se ha notado. Lo que pasa es que nosotros hemos empezado y hace 18 años, lo menos 20 años, pero hace 16 o 18 años empezamos realmente a lo que era buscar mercado exterior.
que no es fácil. Yo cuando a veces el gobierno te dice, en el momento de plena crisis, hay que la solución está en exportar, hay que exportar. Yo me reía y decía, pero esta gente no piensa que en un momento de crisis, que la empresa que va mal es cuando menos dinero tiene, ¿se cree que es fácil exportar? Exportar no es fácil. Exportar es invertir mucho dinero antes de recuperar ese dinero. Pero sí que es cierto que la exportación ha salvado a muchas empresas en el momento de crisis. Claro, pero no a las que no. Pero es que esas empresas han tenido que, con mucha visión anteriormente, invertir dinero en esos países los cuales sabías que años posterior es cuando vendría el recoger el fruto. A mi empresa, indudablemente, hemos crecido un 70%. En los 2 últimos años hemos crecido un 70%. Que decir crecer hoy en día en crisis un 70% realmente una barbaridad, es un número importante. ¿Qué decir al respecto, Santiago Salvador? La exportación ha sido una de las claves para que las empresas pudieran aguantar este tirón de crisis, ¿no? Así, de hecho, nosotros uno de los motivos por el cambio de nombre, además de contar con una nueva tecnología, es sencillamente porque apostamos ya por el exterior. Hoy en día, como decía Manuel antes, la economía está globalizada y entonces tienes que abrirte al exterior, no puedes depender solo del mercado nacional. Y entonces, bueno, pues hay que apostar hay que invertir, eso requiere mucho tiempo, requiere aciertos, hay errores, obviamente, pero que bueno, que no es nada fácil, eso es un tiempo y recursos y tal. Miguel, en el caso de la exportación ya lo ha explicado antes que no, sí sus clientes y entonces las claves del éxito de J. Ruiz e Hijos, más de 50 años de empresa. Sí, esfuerzo. Esfuerzo, trabajo, dedicación. Dedicación, conseguir a los clientes que nosotros no podemos llegar a determinados países. Nos consta, por ejemplo, que hacemos piezas para BMW, para Siemens, estamos haciendo piezas ahora para el AVE de Arabia Saudí, a través todo siempre de clientes, entonces eso es importante. Entonces, para nosotros es más importante encontrar un cliente que se dedique a exportar los productos que nosotros, porque no tenemos catálogo, nosotros fabricamos sobre plano, lo que nos viene del cliente lo fabricamos y lo servimos. No sabemos. Tiene más suerte que nosotros, que le vienen a comprar. Ustedes no, a ustedes les cuesta más, ¿no? Sí, no, les cuesta más a nosotros, porque ellos tienen catálogo y cuando llegan al punto de venta, evidentemente le compran. Yo no sé dónde ellos fabricamos para calzado, para electricidad, para automoción. Es un sector muy amplio. Ahora estamos haciendo alguna pieza para los tacones de las mujeres también, o sea que que diversifican mucho. Muchísimo, creo que ha sido una de las claves de éxito. Eso es una cosa interesantísima, tener tanta diversidad. Eso ha sido, creo que es una de las claves. Hablamos de emprendedurismo y permítame, si me deja Manuel García Portillo, que enseñe este libro, porque lo ha escrito uno de nuestros invitados, Tecnides, el fruto del sueño de un emprendedor. Lo recomiendo porque a mí me ha enganchado de cómo bueno, pues puede salir un negocio adelante, pone su ejemplo, además con un prólogo importantísimo. No estoy vendiendo el libro, pero... No, porque además no está a la venta, o sea que por eso digo, no lo recomiende, porque la cuestión es que... Bueno, yo lo dejo, usted me deja que lo dejo, yo lo dejo aquí en la puerta y pueden ir pasando a leerlo. No, lo vengo a decir por el tema del emprendedurismo. Es un buen momento, hay muchos jóvenes que ahora mismo pues, no tienen puestos de trabajo y que sí que tienen bueno, pues, esa iniciativa de crear un negocio. ¿Qué consejos se le puede dar, Manuel García Portillo, a los emprendedores? Bueno, yo a mí, con el libro y con lo que Fernando Jáuregui decidió hacer, la verdad es que me quedé sorprendido porque, claro, querer ver en mí un emprendedor a los 62 años, pues la verdad es que me dejó así un poquito parado. Pero después también te hace reflexionar como que evidentemente tenemos que inculcarlo en los jóvenes porque el 60 o 70% de los jóvenes quieren ser de la administración pública y trabajar en la universidad o en el tal, y lo que está claro es que lo que sí que te deja es un fondo donde toda tu vida tienes que estar emprendiendo. Entonces, evidentemente, se quiere inculcar en los jóvenes, y eso es una encomienda que tiene Fernando Jáuregui con su proyecto Emprende 2020 y Educa 2020, que eso es una función que a él le han delegado y que para él considera que se le ha abierto una puerta, pero cuando me busca a mí como emprendedor me quedé un poquito acobardado porque digo... Bueno, pero mucho que contar y aportar. Lo bonito, lo que sí que se te queda es que toda la vida puedes estar emprendiendo, o sea, porque si te paras y dejas de emprender, se ha acabado. Entonces, como fondo, está claro que has dicho que se le puede dar a los jóvenes, pues es eso, o sea que
hay que emprender a cualquier edad y porque además de eso no está más seguro el puesto de una persona en una función pública que en una empresa privada. La cuestión es que la vida es riesgo y en la vida pues lo único que hay que hacer es ser capaces de liderarte a ti mismo y así es la única forma de que puedes emprender y continuar trabajando. Yo creo que es un tema de liderazgo, de seguridad. Cuando uno tal, lo que busca es un trabajo seguro, un puesto seguro, y yo creo que ahí es donde hay un error, porque en sí mismo después viene una crisis como esta y hay que reducir la función pública y tal, pues porque no puede soportarse la carga de todos los españoles, porque al final la única, y eso sí que como es una reunión de empresarios sí que quiero decir, la única fuente de ingresos está en la empresa y en los trabajadores, porque evidentemente no hay empresas sin empresarios y sin trabajadores. Entonces, lo que está claro es que si uno está en la empresa como trabajador o como empresario, está mucho más seguro que en cualquier otro puesto de la administración pública o de la función que sea, porque realmente tienen que estar pendientes de nosotros. Claro. Tienen que estar pendientes Águeda, ¿qué decir al respecto? Vamos a ver, mira, tú tienes 62, yo tengo 64. Y tengo... ¿Quién lo diría? Sí que te has sentado bien la cosmética Es la que te cosmética. pones. Ahora sí Me que pasa vas a Mañana ir para a los 60, casi 65. contra. Y tengo un Qué hijo de maravilla. 40, tengo un hijo de 40 y una de 44. Y yo le digo a mis hijos, es que empresario es muy difícil ser empresario porque se sufre mucho, ¿eh? Sobre todo el que empieza de cero, que yo empecé de cero, menos cero, menos cero. Pero está claro que a mí no me despide nadie, me despediré yo. Por lo tanto le digo, es que el empresario es a veces difícil, pero te aseguro que es el puesto más fijo que tienes, porque hoy en día no hay nada fijo, nada fijo. Por lo tanto, como tú dices, hay que ser emprendedor y emprendedor es el que realmente consigue las cosas. Si tú eres una persona emprendedora y no dejas de ser emprendedor, te aseguro que eso es lo Es que una más seguro, filosofía de vida. eso es lo que más seguro Sí, tiene. ¿sí, Santiago? El Sí, emprendedurismo, que tanta de moda hasta ahora. Sí, bueno, es que el empresario es iniciativa y riesgo. Y como todos podemos decir, nos arriesgamos a veces con incluso con nuestro patrimonio. Y ¿Solo a veces? Eso a veces. Siempre. Pero tenemos pero contribuimos creando empleo, Claro. pagamos impuestos. Entonces, bueno, yo digo a veces que somos como la gallina de los huevos de oro, ¿no? Que somos los que hacemos que la sociedad, bueno, pues Vaya para adelante y vaya hacia adelante, generen ¿no? puestos de trabajo, que era un poco el punto de partida, es cierto. No creamos más puestos de trabajo porque realmente los gobiernos que hemos tenido en España no nos han ayudado a los empresarios. ¿No les cuidan? No, Nada. por No nosotros cuidan a los estamos empresarios. siempre, donde vamos, siempre decimos lo mismo, no se crea la figura del aprendiz, se ha perdido. Nos han quitado la sucesión, o sea, tenemos personas que se van a jubilar y no podemos contratar a otro para que lo enseñe porque tenemos que pagar a la seguridad social el 100% a los dos. O sea, que eran ventajas que había antes, o sea que... Sí, ¿volverían yo considero- a crear la figura del aprendiz? Yo sí, por supuestísimo, sí que se está perdiéndose. Si es Manuel que no hay. García Portillo, Santiago, Bueno, lo que está dependiendo claro- un poco del trabajando- tipo de yo tengo empresa trabajando también. con nosotros Sí. 4 ingenieros Sí. y te aseguro que no son personas que tengan capacidad, están aprendiendo prácticamente, porque es que no hay otro sitio donde ir, si no se irían a otro sitio a trabajar. No, lo que está claro es que está ahí la formación dual, que es Sí, un que poco ha algo sustituido, que es en cierto. Alemania pues está Bueno, está funcionando Bankia muy con bien. eso ahora, parece y ser. aquí la cuestión es que todos queremos ser ingenieros, todos queremos ser economistas, todos queremos ser tal, pero alguien tendrá que poner los cables, alguien tendrá que hacer de electricista, de fontanero, de mecánico, tal, y además ser productivo y Claro. posiblemente sea un puesto tan bien pagado Por como supuesto. el del ingeniero, si es que o más. o sea, quiero decir, entonces ahí yo creo que sí que hemos cometido un pequeño error en España, que todos tenemos que ser universitarios, y es verdad que todo el que quiera debe poder ser universitario, pero posiblemente se ha creado un colapso de universitarios, porque la cuestión es que cada, Que no hay salida para esto. universitario tiene que dirigir a 3, 4 o 5 FP2, FP3, FP1, quiero decir, o sea, y ahí sí que creo que hemos perdido un poquito claridad, y entonces, claro, cuando se dice, y esto sé que no va a quedar bien, cuando se dice, es que se tienen que ir, claro, es que posiblemente no hemos planificado bien
los oficios y las carreras. O sea, claro, si hay un colapso de universitarios, pues claro, y la empresa no necesita universitarios, que lo que necesita es mano de obra especializada y que eso, yo soy de formación, aunque después estudié carrera universitaria, pero yo soy FP2 electricista, maestro industrial electricista, y aprendí barbaridades en la formación en los franciscanos y en los jesuitas. Y la verdad es que, quiero decir, y todos mis compañeros se iban a trabajar y tienen un oficio de maravilla, igual como el de el ingeniero agrónomo o de la especialidad. Esto es cierto, ha habido una mala planificación y estamos viendo lo que decía Manuel García Portillo, estos jóvenes están preparados que se tienen que ir fuera de España. Lo que hay que decir a los jóvenes hoy en día, sobre todo, es que aprendan idiomas. Hoy en día la empresa que está mejor funcionando es la que exporta. Claro. Y yo, a toda persona que viene y me presenta un currículum, no miro nada, miro idiomas. Si no tienen por lo menos 2 idiomas, no los cojo. Entonces, que quede claro que la persona que quiera entrar en empresas hoy en día, en la mayoría, pedimos idiomas. Requisito imprescindible. Y cuando me mandan el currículum, tienen inglés medio, valenciano, que está muy bien, pero que a mí el valenciano no me dice nada. El español es normal y nada más. Y a lo mejor básico el francés. Lo siento, no me sirve. Yo estoy contratando gente, una lituana, una italiana, una alemana. Por amor de Dios, es que es imposible. Por los idiomas. Iba a decir, en mi empresa se habla griego, turco, afrikáner, árabe, quiero decir, o sea, todo a la vez no, ¿eh? Porque, no, ya me imagino. Porque no, todo a la vez no, La Torre de Babel. pero de vez en cuando se van repartiendo las funciones y se va haciendo un diálogo. O sea, evidentemente el mundo ha cambiado. Es que yo vengo a 70 países. Como mínimo necesito que sepan 3 idiomas, como mínimo. Ha sido la asignatura un poco pendiente, ¿no? En España, esto de los idiomas. Sí, que no ha habido tampoco un claro esfuerzo por ponernos aquí las pilas, si me permiten la expresión. Sí, sí, totalmente. Y yo tengo además la experiencia propia, digamos, que tengo uno de mis hijos está en Argelia ya 3 años, porque sabe francés perfectamente e inglés también, y el otro hijo que lo tengo abriendo el mercado en Francia porque sabe idiomas. Claro. Y eso, como decía, es fundamental hoy en día. Hoy, o sea, basándonos en que la economía está globalizada, o sea, es un requisito importante también. Vamos con la parte política. Apuntaba ya antes Santiago Salvador algo. No hablemos de eso. No hablemos de política. No. Bueno, no es esta una tertulia política, es una tertulia económica y empresarial, pero no voy a entrar en el debate político, pero sí, hay preocupación en el mundo empresarial, entre los empresarios valencianos, de lo que pueda pasar en el gobierno central o incluso de nuevo elecciones generales, porque todo esto afecta evidentemente a la bolsa, al IBEX. ¿Qué piensan al respecto? Yo particularmente creo que lo que hay es un debate político que no había, es verdad que a veces y en estos momentos hay una turbulencia política, eso es una evidencia. Fruto de lo que hemos votado. Pero quiero decir, dicho eso, la cuestión es que también hay que decir, la cuestión es que por A, por B o por C, por la crisis o por lo que sea, se ha producido un diálogo o una conversación más entre las personas sobre el tema político. A mí eso no me parece mal. Y además yo soy de los convencidos de que después de los tiempos revueltos, la cuestión es que aparece la calma, porque el ser humano necesita estabilidad, el ser humano necesita seguridad, el ser humano necesita confianza. Por lo tanto, al final, yo creo que la cuestión es los que vienen o los que están o los que sean, la cuestión es que al final van a donde ellos mismos también lo necesitan, porque también tienen familia y también tienen... Entonces yo particularmente, bien, está revuelto, ¿Hay preocupación en el mundo empresarial? Pues no. Claro, por esto sí, o sea, hay que reconocerlo. Preocupación, si te coges... Ninguna. Un segundito, porque si te coges el informe del BBVA, si dura 6 meses, esto sin gobierno, perderemos 1,5 puntos. Hoy la bolsa ha caído un 4%. Claro. ¿Será por internacional? ¿Será por nacional? Lo que sea. Es que de verdad también hablamos de política internacional, no estamos aquí hablando No, correcto, hablo de global. Y no está, el mundo no está claro. La Comunidad Valenciana está haciendo su reconversión política. Sí. España, pues está... Pero lo que sí que está claro es que no se puede estar demasiado tiempo con esta situación. Con situaciones ambiguas. Pues eso es lo único que diría. Yo creo que lo que deben de hacer es dejarse de tonterías,
que no quieran puestos y sillones y que pacten y que se queden rollos. España necesita estabilidad, los empresarios necesitamos estabilidad, el público en general necesita tener tranquilidad, porque ya ha crecido la venta de casas, ha crecido la venta de coches, está la economía mejor, que no la frenen, porque si nos frenan, se va a frenar todo. Y el consumidor le da miedo, si le da miedo. Y yo recuerdo que en plena crisis había gente que tenía un sueldo fijo, un sueldo dentro de la administración, tenía un sueldo que sabías que iba a ser seguro y no gastaban. Pero si me pasaba a mí, que yo decía, ay, no me lo compro. Yo decía, pero chica, si te lo puedes comprar. Y un día dije, se ha acabado, es que si yo soy la primera que no consume y otro no consume, al final esto se va a hacer. Es cierto, hubo una época en la que todos... Esta estabilidad es imprescindible. Por lo tanto, considero que se deben dejar de tonterías, que llegan a un acuerdo y que yo no necesito demasiado al gobierno, porque el gobierno a mí no me ha ayudado en nada, pero sí, claro, que es cierto que hay... Pero necesito la estabilidad. Decía que no, que para nada, Miguel. No, para nada. Miguel no tiene preocupación. No, para nada. O sea, yo creo que debemos de ir y aprender de otros países, como Italia y otros. La empresa es la empresa. No tiene nada que ver con el gobierno que esté y con el gobierno que no esté. A nosotros yo nadie nos yo no hablo de color político, porque aquí no, yo hablo de política. Hablamos de que no hay gobierno en estos momentos. Correcto, pero a nosotros nadie nos paga la seguridad social, nadie nos paga el IVA, nadie nos paga los salarios, nosotros somos los que lo tenemos que hacer. Y así levantaremos al país. Necesitamos un marco político. Pero el marco político que regulan también tenemos, muchas normas que afectan a los empresarios. Pero lo primero que tenemos que hacer pintamos el cuadro los demás, pero necesitamos un marco político. Estamos de acuerdo, lo que no es normal es el cuadro político que teníamos en España. O sea, es que no podíamos vivir como estábamos. O sea, es que yo no sé si va a quedar alguien que no se metan en la cárcel. O sea, es que al final es que se han llevado lo que había más lo que no había y no han dejado la deuda. Entonces, bueno, ahora tienen que firmar y pactar, que pacten, que firmen, que nos dejen en paz. Que saquen medidas para que nosotros podamos seguir adelante y crear empleo y que ellos, que son unos políticos, a su manera, entre comillas, que sigan con su política. Eso es mi opinión. No, me parece totalmente porque si no, esto es un sufrimiento respetable. continuo. Sí. Derecha, izquierda, centro, si es que da igual. Si son todos iguales. Sí. Yo creo... A ver. Sí, contesta y enseguida... Perdón, tú. No, yo no, a Miguel no. Yo ya lo he dicho para que me tires gustaría decir es que aquí todo gobierno de cualquier color, a los empresarios, a las empresas, que las formamos empresarios y trabajadores, es como si fuéramos una especie de vaca que los de todos vienen a ordeñar la vaca. Vale. Y como decía antes también relacionado con las gallinas de los huevos de oro, en vez de exprimir a las empresas, lo que deben de pensar es que seamos más gallina de oro y deberían de ver qué medidas son las que pueden favorecer a que el empresario nos arriesguemos más, invirtamos más, en vez de tener incertidumbre de decir, oye, no invirtamos porque si no arriesgamos demasiado y podemos perder confianza en lo definitiva, que debemos, lo que tenemos y todo. Entonces, en esa medida, obviamente, depende de qué medidas tomen el gobierno, pues bueno, favorecerán un poco a los empresarios o a las empresas o no. Entonces yo quería un poquito, pues y luego también quiero añadir ya un toque, el que a veces me sorprende a mí que las empresas nos regulan de tal manera que si además en un momento dado administramos mal, etcétera, etcétera, corremos unos riesgos penales, etcétera, etcétera, y sorprende que los políticos, la impunidad ellos que a veces, mismos, que los políticos en general, ellos mismos no se pongan unas normas y unas medidas, también. Una autorregulación para que quien haga las cosas mal, pues que asuma las consecuencias. No, parece ser que eso se está haciendo, ¿no? Digo yo, quisiera yo creer que sí. Lo estamos viendo con la Comunidad Valenciana. Yo pongo el ejemplo de los Bueno, pues se está haciendo. Lo estamos viendo ahora mismo. Claro, pues, está protegida, doble protección. Por si acaso cambia el gobierno, doble protección. Los políticos todos aforados. Claro. Los aforamientos deberían desaparecer o no es un debate también que está... Yo de todas formas en este tema, yo creo que al final todos somos sociedad civil, excepto los políticos en ese aspecto, pero porque es otro concepto, pero evidentemente... yo casi que no haría ni estratos. Evidentemente, cuanto más poder se tiene, pues más se tiende, si no hay un buen sistema de control, a hacer lo que no se debe. Quiero decir, por lo tanto, bueno, nosotros nos fiscaliza la hacienda pública, como todos sabemos, y tenemos que tenerlo todo bien hecho. El tema es que a veces
se pierde. Pero al final yo intentaría quejarme lo mínimo posible sobre este tema. Simplemente necesitamos estabilidad, necesitamos confianza, necesitamos progresar, etcétera, etcétera. Y ahí la cuestión es que tienen que llegar a acuerdos porque al final... gracias a la sociedad civil viven los políticos, quiero decir, pero no por nada, sino porque al servicio de nuestro... Hombre, cuando has hecho así, no, los políticos son nuestros representantes y yo, desde luego, tengo mucho interés en que funcionen muy bien. Cuando no funcionen muy bien, 1, 2, 3, 4, 5 años tendremos problemas. O sea, porque necesitamos que pongan el cuadro para nosotros pintar dentro. Sí, y yo creo que ahí hay que tener... Lo necesitamos porque nos representan. Lo que está muy claro es que necesitamos, además, una estabilidad. Claro. La empresa necesita estabilidad, España necesita estabilidad. Y que confiemos en la ello. Economía necesita estabilidad, porque si no, claro, la gente no confía, se asusta, no consume, es todo conjunto que hace que todo se frene. Y yo creo que se deben dejar, como he dicho, de tonterías y que pacten y se acabó el rollo. Bueno, pues sí. Por encima no hemos hablado nada del tema de sanidad. El tema de sanidad en España está un poquito caótico, preocupante, ¿eh? O sea, ¿a qué se refiere en concreto? No hay atención médica. Las colas que se forman en una urgencia en un hospital es una cosa vergonzosa. O sea, no te pide una prueba. Yo tengo una hija que está enferma y la prueba se la dan para que se la hagan dentro de 3 meses y está en la cama. O sea, es que hay mucha cola, pero bueno. Pero todo esto, lo que está claro es que evidentemente hay una crisis, se han hecho una serie de cosas mal, todos hemos hecho una parte de cosas mejor y otras un poco peor. Lo que está claro es que quiero decir, o volvemos a invertir en educación y en economía, para mí y en economía. Vale. Eso dará la sanidad. Claro, decir, o sea, correcto. Entonces, quiero decir, educación, que nos hemos olvidado casi que tal, porque nos dedicamos más al tema de cómo nos articulamos a nivel de regiones, a nivel de países, y a los nivel bancos, de tal. y ayudar a los bancos. Y la cuestión es que si somos capaces de volver a hacer un pacto por la educación y evidentemente un pilar que es fundamental, la economía, le damos marco de estabilidad, todo lo demás vendrá. Claro. Todo lo demás vendrá porque lo que pasa es que meteremos más trabajadores, podremos subir sueldos, que yo estoy de acuerdo, yo creo que el sueldo tiene que ser digno. Además, lógicamente, el que tiene un buen sueldo puede consumir y al consumir todo se mueve. Si es que yo no lo veo tan difícil. Aquí quería llegar yo. Bueno, yo creo que la parte política la vamos a dejar aquí. Me ha gustado las 4 interpretaciones de nuestros 4 invitados. Ellos opinan, hay preocupación, hay incertidumbre y piden que haya estabilidad y que lleguen a un acuerdo, en definitiva, ¿no? Lo que hemos votado los ciudadanos. Un sueldo digno, subiría los sueldos. Esto lo hemos escuchado y les pido sinceridad a nuestros 4 empresarios. ¿Se han aprovechado, y permítanme la expresión, los empresarios de la situación económica? Es decir, ahora se contrata por menos sueldo, más horas. ¿Esto también les ha hecho a ustedes? es lo mismo que en las familias. Sí. Hay más prudencia. Correcto. Y ante la prudencia también del empresario, digamos que de alguna forma tal, pero vamos, lo que está claro es que hay unas reglas que cumplir, Por o sea, supuesto. hay un salario mínimo interprofesional, pero esto sí que se ha escuchado mucho. Desde ese punto de vista, lo que Ustedes está han claro adaptado... el que no cumpla las reglas está muerto, fuera. quiero decir, Correcto. está fuera de las reglas. ¿Haga algo que decir al respecto? Yo, en el caso mío, a veces debo de ser un poco tonta, porque yo he pagado lo que es y estoy pagando eso y más. Porque de verdad es que no concibo que una persona pueda vivir con 600 y pico euros, no lo concibo. Por lo tanto, para mí ese sueldo mínimo interprofesional nunca lo he contemplado en mi empresa. Bueno, pues un dato importante. No lo he querido contemplar, es verdad. Sí que es verdad que yo hubiera podido contratar gente, además me hubiera gustado no contratarla en momentos puntuales a 3 meses. Claro, prudencia también, como decía. Claro, cuando se va esa persona... Es que me duele el corazón, de verdad. Es que quisiera no decirle, oye, dentro de 3 meses te volveré a coger, a lo mejor me gustaría que se quedara. Pero que es verdad que si las cosas van mejor, indudablemente los sueldos empresarios también mejor, habrá más alegría en este habrá sentido, más alegría ¿no? en todo. Miguel Hernández, en nuestro este caso no hay posibilidad ninguna de pagar 600 euros. Vale. No existe, porque el convenio del metal no lo tiene. Por debajo de los 1.200 euros no se puede contratar a nadie. O sea que el salario mínimo interprofesional no sé para qué sirve. En nuestro caso, claro, cero. No se puede aplicar. A ninguno. Bueno, pues un dato a tener en cuenta también. Y en el sector químico pues pasa es. lo mismo. Claro. Santiago Eso está Salvador claro. también, claro. En nuestro sector también. También están ahí. Es Es decir, desconocemos quitamos esas esta frase. Porque situaciones. contratan por menos horas, evidentemente. Ya, En vez de 8, trabaja 6. Evidentemente el sueldo también le baja en proporción. De todas formas, tú sabes, y es verdad que hay gente que se está aprovechando, que Sí, está pagando mucho, 500 claro, euros. claro, no, Ahí va yo. Que pagan, Yo estoy hablando de lo que yo no estamos digo de hablando. sus casos porque 8 no horas es... y Y le muchos pagan sin dar de como alta. 4,
no les dan de alta, es que, bueno, Estas yo situaciones sí que eso se lo están encuentro... dando, Ya, Sí, sí, sí. pero Eso es inevitable. pero Es fruto. ahí está claro entonces. que, una, están los sindicatos para actuar, Vale. que deberían actuar si hay cosas que no están correctas y evidentemente la administración pública también supervisa. Para También está claro. Los la inspección de inspectores. trabajo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es que quiere decir, eso es por negligencia de cosas, o sea, que quiere decir que lo que está claro es que quiere decir, en mi empresa hay más de 75 personas, la mayor parte universitarios, y la cuestión es que, evidentemente, es que no hablamos de salarios mínimos, Está hablamos claro. del salario competitivo de mercado. Claro, Quiero decir, claro. o sea, ahora, si hay sectores especiales caso, o no sé qué, pues habrá que revisarlo quien tenga que está. revisarlo. Claro. Correcto. Es que eso es una incorrección. Bueno, pues seguiríamos horas y horas hablando con nuestros 4 empresarios invitados esta noche, pero el tiempo no nos da para más. Les voy a pedir una palabra, una frase como empresarios, para esos ciudadanos que esta noche están siguiéndolos de cerca, estos mensajes que nos han trasladado, muy interesantes, por cierto. ¿Qué les dirían? ¿Cuál es su resumen de todo lo que hemos hablado? Miguel Hernández, gerente de J. Ruiz de Hijos. Creer en nosotros y ¿Sí? ser siempre positivo y tener un objetivo siempre claro y hacia dónde queremos ir y no cejar en nuestro empeño, o sea, día tras día, aunque los agentes nos digan que no, banco, el Estado, los gobiernos, nosotros pum, pum, Me pum. gusta este mensaje. No hay otra cosa. Gracias por estar con nosotros. Buenas A noches. ti. Santiago Salvador, ¿cuál sería su mensaje? Muy breve. Bueno, mi mensaje es, bueno, para los empresarios sería que sigamos teniendo ilusión Vale. y pasión por nuestro cometido, ¿no? De crear empleo y crear riqueza. Pues nos gusta, ilusión y pasión. Gracias, Santiago Salvador. Buenas noches. Águeda García, su mensaje como Constancia, gerente. voluntad y disciplina. Bueno, pues muchos consejos los que nos da también. Gracias, gerente de Casmara, Águeda García. Buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Y su mensaje final? Para García. nosotros, en nuestra filosofía, hay 5 patas. O sea, el factor diferencial de las empresas son las personas. Sí. Hay que tener una historia digna de la cual te puedas sentir orgulloso de poder contar. Hay que tener una cultura fuerte en valores. Hay que tener una visión estratégica que te ilusione y te proyecte. Y al final, todo eso, ¿para qué? Pues para volver a la sociedad civil, que la cuestión es que al final es lo que somos todos, o sea, todos somos sociedad civil y ahí tenemos que crecer y progresar. Si la sociedad crece, crecemos todos. Eso para mí es... Bueno, interesantísimo. Gracias, Manuel García Portillo. ¿Volverá el rey por aquí? Hombre, yo espero que todos los días, si puede ser. Pero Avíseme. creo que tiene otros trabajos, ¿no? Sí, Creo está que tiene ocupado en otras- alguna faena más en otros sitios, ¿no? En la Zarzuela, por ejemplo. Bueno, gracias también, presidente de Tecnides. Buenas noches a los 4. Nos vemos pronto. Terminamos, lo hacemos con las imágenes, las declaraciones de lo que nos ha dejado esta jornada. SET al día. Mañana no volvemos porque es viernes. Nos vemos ya el próximo lunes. Gracias, buenas noches. Si yo me entero que mi mujer ha dado 1.000 euros, la corro a bofetadas. És absolutament lamentable que la taca arribi allà al darrer poble, al darrer barri. Hasta la gaviota tendrían que cambiar porque al final la gaviota también terminará imputada y no dan explicaciones, no los vemos por ningún sitio. La señora Isabel Bonich se haya subido al carro de pedir explicaciones por fin a su compañera y a su admirada Rita Barberá. Porque no son casos de corrupción, otra cosa son los casos de corrupción, grabaciones que pueden salir como el caso Alfonso Rus, que saben ustedes que actuamos antes que la justicia.